Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro encuentro síncrono programado para el día de hoy, 19 de marzo de 2026. Cuando son exactamente las 8 en punto, damos la más cordial y grata bienvenida a lo que va a ser nuestro compartir de saberes del día de hoy. De antemano les deseo el mayor de los éxitos. Confío hayan tenido una semana extraordinaria y sé que de esa misma manera van a seguir en su proceso evaluativo. Les recuerdo que tenemos pendiente una evaluación, pendiente ahora, teoría que está relacionada con esta cátedra. Y en este caso vamos a ver hoy el material correspondiente a su ejercicio práctico. De igual forma los invito a que puedan hacer entrega oportuna de sus evaluaciones y así cumplir con el calendario estipulado. Dicho esto, me tomo licencia para poder hacer el compartir de pantallas y llegar a nuestro cuaderno digital para hacer la conveniente al día de hoy. Bien, les recuerdo que la semana pasada, muchachos, nosotros estuvimos conversando en torno a la unidad número uno y esta unidad hablaba acerca del contrato de consignación y de las empresas. Dicho teoría, nosotros las pudimos repasar dentro de dos cuestionarios modelos, los cuales están relacionados a su cuestionario o a su el cual va a tener una fecha límite hasta el 2 de abril del año de mi curso y por el cual los invito a que puedan hacer la entrega oportuna de la misma. De la misma forma, nosotros repasamos eh, teoría oportuna en cuanto a ella, que estaba relacionada al contrato de consignaciones y sus empresas. Hablamos acerca de la definición de sus conceptos, las razones para el uso de las mismas, que haciendo eco oportuno tuvimos una diferencia entre consignaciones y ventas. De la misma forma hablamos de la naturaleza correspondiente a la misma, así como también las partes jurídicas. Pudimos repasar la numeración de algunos artículos y explicar el último relacionado al artículo 408. De la misma forma hablamos de los registros contables, lo cual le decía que era una receta oportuna, que estaba, que si se seguía al pie de la letra podían tener respuestas positivas en su evaluación. No obstante, hablábamos de esa plantilla que nos muestra en nuestro cuaderno relacionada a los acentos que ustedes van a hacer y de la cual les decía que tomaran la nota y tuviesen el tips oportuno para que ustedes pudieran tener la herramienta y la base oportuna al momento de hacer su evaluación. De la misma forma, nosotros conversamos la liquidación que estaba relacionada con las mercancías y la consignación, así como un ejercicio práctico que estaba relacionado con la empresa Cirrus y la empresa Car. Es importante que lo repasen, pues el mismo prototipo de ejemplo que tenemos acá en la clase es el mismo que van a tener en la evaluación y nuestras referencias bibliográficas, las cuales hacía eco de que era importante de que ustedes vieran cómo estaban marcadas las mismas, pues esto era la base fundamental para poder sustentar cualquier trabajo investigativo que ustedes tuviesen en alguna otra cátedra y es propicio de que empecemos a sustentar o darle soporte bibliográfico a las investigaciones que nosotros hacemos. Muy bien. Vamos hoy a conversar sobre nuestra unidad número 2 y la unidad número 3. La unidad número 2, nosotros vamos a tener aquí concepto e información en torno a las ventas a plazo en la organización y cuyas ventas, haciendo un paso grosso modo por ella, podemos decir que estas ventas a plazo definidas por el profesor Catacora son bienes muebles e inmuebles por la cual se hace una serie de pagos iguales durante un periodo de semanas, meses o años. El precio de venta puede tener un recargo y comúnmente se exige un plazo inicial al efectuar la misma. Los plazos establecidos en un contrato solo si se cumple a tiempo todos los plazos pactados. Se cede la propiedad del bien, de lo contrario se retirará el activo por no haber cumplido con lo que se pautó en su momento oportuno. Podemos ver esta información de forma oportuna a través de un pequeño esquema. Una venta de plazo
no es más que un acuerdo entre el vendedor y el comprador, el cual permite tener un cobro inicial. Este cobro inicial puede tener consigo o trae consigo pagos periódicos constantes, consecutivos y recurrentes. De ellos, tú puedes tener saldos pendientes que pueden ser con intereses o sin intereses, y esto es según el acuerdo que tengan las partes para la adquisición de un bien, producto o servicio. Dicho en forma contraria, eh, estas ventas a plazos pueden contener intereses o no relacionadas al pago que tengan pendiente por los pagos periódicos establecidos, constante, consecutivo y recurrente. Esto se da luego de que se haya tenido un cobro inicial por ese bien o servicio vendido o comprado en este caso, entre el comprador y el vendedor. Este acuerdo permite que se ejecute o se genere una venta a plazo que en palabras profundas hace que la transacción sea transparente, oportuna y efectiva. ¿Cuáles son las características más importantes o relevantes de este tipo de venta? Primero, es un tipo de venta cuyo pago se hará en abonos periódicos efectuados durante un plazo prolongado. Este plazo obviamente lo ponen las partes en sí. El contrato condicional de venta estipula que la propiedad del artículo vendido no pasará al comprador mientras no se haya efectuado todos los pagos. El empleo de documentos, por su parte, las ventas a plazo están sujetas a pérdidas y gastos mayores de venta regular. En la sexta posición te colocamos que se exige la cancelación inicial al momento de realizar la tramitación, y por último, las mercancías recuperadas se venden luego del precio que se pueda, a fin de compensar al vendedor por los abonos no cobrados y los gastos de recuperación. ¿Qué factores deben considerarse al momento de proceder a una venta a plazo? Primero, la obsolescencia o mal estado de la mercancía recuperada. Segundo, el alto costo de la recuperación, seguido de los elevados gastos administrativos y cobranza, el aumento de las cuentas incobrables y la vida útil del artículo, que puede ser más corta del plazo prolongado. Esto se debe a que, a pesar de la posibilidad que tiene el vendedor de recuperar un bien vendido, cuando no haya sido cumplido por el comprador los compromisos de pago, las pérdidas derivadas de los contratos de venta a plazo pueden ser importantes, motivados a las características que anteriormente leímos. Y por ello, cuando se hace una venta a plazo, se debe tener en cuenta y se debe respetar al pie de la letra las consignaciones que éstas se tengan, o en su defecto, el convenio que las partes hayan tenido. Y para tratar de cubrir las pérdidas que posiblemente puedan surgir por esa transacción, la generalidad de estos sistemas estipula las siguientes normas. Primero, la cuota inicial debe cubrir el costo de depreciación y obsolescencia que sufre el bien durante los primeros plazos. Los periodos entre un plazo y el otro no deben ser mayores a un mes. Los plazos periódicos deben cumplir con la reducción del precio que va a experimentar el objeto, y el plazo total para la cancelación no debe exceder la vida útil del mismo. ¿Sí? De la misma forma, nosotros podemos tener aquí partes de la aplicabilidad y las modalidades de los contratos de venta. Tenemos en este caso tres: contratos de venta hipotecarios, el contrato de venta a plazos con reserva de dominio, el contrato de fideicomiso y el contrato de alquiler y venta. Vamos a conversar de este último. Según este contrato, pueden arrendarse los bienes hasta que el precio de venta haya sido totalmente cubierto. Una vez que se cubre todo este trato, puede procederse a la venta oportuna del mismo. Y estos son los contratos que pactan las partes para poder avanzar en un momento determinado. El método para considerar los ingresos ganados en una venta a plazo, existen dentro de lo que podemos nombrar tres. Primeramente, el método de recuperación del costo. Segundo, el método de recuperabilidad y utilidad. Y tercero, el método de recuperación y costo-utilidad, ambos inclusive. ¿Qué nos dice este último? Según este método, los cobros efectuados en este periodo, en una porción estará destinada a la recuperación del costo del porcentaje, y la otra estará destinada en el estado de ganancias y pérdidas.
Por su parte, indica que las pérdidas o ganancias en venta en base a los cobros realizados dentro de cada periodo económico, los cuales reportarían proporcionalmente entre el costo de venta y la utilidad bruta de las mismas. Este procedimiento se basa en un principio de convenir en que cada cuota se cobra un cierto porcentaje imputable al costo de las ventas a plazo y un porcentaje de utilidad de dicha venta. Estos porcentajes se calculan lo más racionalmente posible luego con los estudios comparativos y los precios de costo de los precios de venta. Aquí podemos observar, perdón, lo que viene siendo el cálculo del plazo en venta según una gráfica. Decimos que el precio de venta menos la inicial es igual al saldo del capital, lo que nos puede llevar que el saldo del capital, según el factor, podemos obtener el monto de la cuota obtenida. Este número de la cuota, según un monto X, es la moneda de cada cuota, es decir, los efectos por pagar los efectos por cobrar a plazo. Y por su parte, estos efectos por cobrar a plazo, menos el saldo inicial, nos dan igual a los intereses no devengados por dichas transacciones. Esto nos conlleva a ver algunos registros contables. Registros contables, muchachos, que así como le comenté la semana pasada, son una plantilla. Plantilla que ustedes tomar el tips, plantilla que ustedes tienen modelo para su evaluación, porque al final del cuento, ustedes tienen que suplir la información que se le está dando en el ejercicio con la plantilla que ustedes tienen. Y esa plantilla debe ser llenada con la información oportuna del ejercicio como tal. De esta forma, ustedes pueden observar que tenemos ciertos modelos relacionados con el costo de venta, el cobro de la cuota, por el cumplimiento de la utilidad, por la realización de utilidad, los ajustes de cierre, así como también podemos ver la recuperación del bien de la venta como tal, la recuperación del ejercicio a posteriores. ¿Qué es lo importante de esto? Que usted siga al pie de la letra esta receta, este parámetro, esta plantilla, que te da la oportunidad de tú poder ubicarte en el tiempo y en el espacio en torno al objetivo que usted está planteando y le da la posibilidad de hacer su ejercicio, siempre tomando en cuenta que tenemos una parte del ejercicio relacionada a la venta, como lo vemos en ese proceso, otro para el cobro de las cuotas, seguido por el diferimiento y por la realización de la utilidad. El ajuste del cierre, que tiene dos asientos, la recuperación del mismo y por la recuperación en ejercicios posteriores a la venta como tal. Ahora bien, guiados por podemos pasar a nuestra unidad número 3. Esta unidad lleva por título el proceso contable entre las agencias sucursales, matrices y subsidiarias. Y nosotros en esta oportunidad tendremos nuestra resolución de ejercicio. Y antes de ver lo que nos reza esta, repasemos un poco lo que viene siendo nuestro concepto teórico. El profesor Catacora define las agencias y sucursales, ¿sí? Como son lugares de negocio sin personalidad jurídica en los que la empresa efectúa toda o la parte de su actividad a través o buscando así una expansión como tal. ¿Cuáles son los objetivos oportunos de este tipo de actividades? Incrementar las ventas, ampliación de su radio de acción, tener el dominio de ciertas plazas, contacto de los clientes, conocer las necesidades del mercado, vender sus mercancías en otros lugares, saber qué productos son de mayor demanda y extender sus operaciones a lugares distintos a la casa matriz. En pocas palabras, este tipo de agencias lo que buscan es expandir a la organización si solo si contamos con un personal adecuado y oportuno para guiarnos a esto. En cambio, el profesor Loaiza para el año 2006 expresa acerca de las agencias que son una sociedad de establecimientos de cuyo ejercicio administrativo carezca de poder para reemplazarla. ¿Qué características importantes podemos resaltar aquí? Tienen personal jurídica propia, normalmente distribuyen productos de diferentes marcas y fabricantes, cobran comisiones por las mercancías vendidas y no mantienen inventario. Repito, no mantienen inventario, colocan pedidos, además de efectuar cobranzas y remitir el efectivo a la casa matriz como tal, que es quien computa toda la información económica que ahí se dice. El profesor Loaiza, por su parte, dice que las sucursales son establecimientos de comercios abiertos por una sociedad dentro o fuera de su domicilio para el desarrollo de los negocios sociales o por parte de ellos, administrados por mandatarios de facultades
facultades para las empresas de la sociedad como tal. ¿Qué características podemos resaltar de ellos? Jurídicamente son una extensión de la casa matriz. Físicamente se considera que el contribuyente ha abierto un nuevo local, por lo cual es necesario presentar correspondientemente el aviso de registro federal al contribuyente, en este caso el RIF. Efectúa su propia facturación, por naturaleza tienen un local propio, por lo general tienen inventarios y de acuerdo a sus características pueden o no llevar una contabilidad propia, que debe ser entregada a cada cierto tiempo a la casa matriz. El local y las inversiones necesarias para su contribución son aportes para la casa matriz, es decir, que esta característica importante de este tipo de empresas pueden tener una contabilidad aparte de la casa matriz, pero siempre tienen que reportar a la matriz todo lo que allí está sucediendo, porque ellos son el motor oportuno para ello. ¿Qué diferencia podemos establecer entre una y otra? La siguiente. Las agencias, en las agencias se puede ver como un vendedor con independencia económica que trabaja en una zona señalada de antemano por la casa matriz para vender generalmente en forma exclusiva las mercancías de la casa principal. Por su parte, las sucursales se rigen estrictamente por las políticas de administración de la casa matriz, pues dependen económicamente de ella y de lo que ellos realmente puedan tener. Los aspectos financieros que podemos resaltar exactamente de ello es lo siguiente. El objetivo principal de la adaptación del sistema contable en una sucursal es poder determinar su utilidad o pérdida. Por lo tanto, las políticas contables, los libros, los catálogos de cuenta, entre muchos otros, asiduamente consisten en un conjunto de empleo de contabilidad. Conviene resaltar que en la contabilidad de la sucursal no aparece un renglón de capital, sino cuenta denominada casa matriz, cuenta corriente, que muestra el importe de las inversiones efectuadas por la matriz y su sucursal en el momento oportuno. Las diferencias, como ya las vimos anteriormente, solo vamos a resaltar las principales. Las agencias tienen un surtido de muestras para que las vean los clientes, pero no mantienen existencias para hacer entrega a los clientes. Los pedidos se envían a la casa central y ésta las puede enviar en sí. Por su parte, las sucursales mantienen existencia de mercancías, la mayor parte de las cuales son obtenidas en la casa central, pero por parte de las cuales pueden haber comprado en otras entidades. Las entregas se hacen en las existencias de las sucursales. En el caso de las sucursales, los créditos son concedidos por la sucursal, las cuales esta está efectuando los cobros. En las agencias, los créditos son concedidos por la casa matriz, las cuentas por cobrar se llevan en los libros de la casa matriz y se efectúan los cobros como tal. El método de contabilización en este caso, muchachos, tenemos varios. Primeramente, al costo, el cual es más usual y sencillo en todo este tipo de modelos. El precio arbitrario o intermediario del costo del precio de venta. Este método se utiliza con el fin de que el gerente y la sucursal no se den cuenta del costo de la mercancía vendida, por lo tanto, de las utilidades. Y el precio a venta, este método facilita un inventario continuo de mercancías de la sucursal al precio de venta y proporciona así una comprobación automática de las mercancías que impedirá o descubrirá los descuidos por fraudes que puedan generarse en un momento determinado. Como les comentaba en las plantillas, aquí tenemos parte de otra rubro de plantillas que van a estar relacionadas con su proceso evaluativo. Como pueden ver, tenemos dos vertientes. Primero, lo que puede ser registrado por la Casa Central y segundo, el libro de las agencias de la venta como tal. ¿Y cómo podemos canalizar esta información de la siguiente manera? Como pueden ver, y les he dicho en reiteradas oportunidades, esta es una plantilla, es el modelo a seguir, es el paso a paso, la receta que usted debe cumplir para que esa evaluación sea la adecuada. Primeramente, eh, la Casa Central envía una muestra a la agencia de la venta. Por esto, solo vamos a tener asientos en la Casa Central, más no por la agencia como tal. La Casa Central hace el registro de muestra a la agencia del inventario de mercancía, bien sea por la porción que le tocaría por el de base como era B. La agencia no registra asiento. Por su parte, el segundo asiento, el 1.2, la casa central paga flete por el envío de la muestra de mercancía. En este caso debe ser gasto de flete de mercancía contra el banco, ambos montos iguales, y por su parte el libro de agencia no registra asientos como tal. De la misma forma, en el tercer asiento, la sucursal no registra asiento, pero la casa central sí. La casa central envía dinero a la agencia de venta para crear el fondo fijo. Y en este caso, el asiento sería fondo fijo de la agencia contra banco como tal.
Por su parte, el asiento 4, al igual que los anteriores, no tiene asiento por las sucursales, pero sí por la agencia. En esto va relacionado con cuando se reponen los gastos de fondos fijos en la agencia como tal. Y el asiento sería gasto de administración agencia, gasto de venta por la agencia, contra banco. O sea, se registra la salida contra los gastos que pueda tener la agencia, ya sea por administración o venta. Como pueden ver, hasta este punto hemos ido respetando lo que nos dice la plantilla. Quienes tienen asiento por la parte de la casa central y quienes tienen asiento por parte de la agencia en sí. Nosotros tenemos en este caso la contabilización de las operaciones entre la casa central y las agencias sucursales. Para de aquí en adelante, si nosotros podemos contemplar que tenemos asientos a la par. El asiento 2.1 dice, la casa central crea sucursal enviando el efectivo para que se inicie sus operaciones. En este caso es sucursal contra banco y en este caso el asiento es al revés. Banco porque está ingresando contra la casa central en sí. Ay, perdón. De la misma forma, aquí nosotros podemos ver parte de ese asiento que dice así, o de la nota que nos puede permitir ver un asiento de forma positiva. Se aplica lo que se conoce como la teoría de la reciprocidad. La casa central debita, la sucursal acredita. Por su parte, la casa central acredita y la sucursal debita, para que puedan tener el equilibrio y el balance completo en su ecuación patrimonial. La casa central despacha mercancía a la sucursal, en este caso sucursal, de inventario contra el recargo por el despacho de la sucursal. Y en el asiento siguiente dice inventario de la recarga de la casa contra la carga central. Siempre vamos a colocar los mismos montos correspondientes para que puedan cotejar dichos saldos. El tercer asiento está relacionado a la sucursal realizada compra para mercancía descontada y a crédito. En este caso, la casa central no realiza asiento, pero sí lo realiza la sucursal como tal. Lo mismo sucede con el asiento 2.4.1 de la mercancía recibida en la casa central, su mismo número lo dice. La casa central no hace el asiento, más si lo registra la sucursal. El asiento 4.2, igual forma, no registra asiento la casa central, más si la sucursal, por lo que corresponde en este caso a la mercancía comprada a tercero. El asiento no es más que banco contra cuentas por cobrar y ventas. El segundo asiento sería el costo de venta contra el inventario de la mercancía en sí. El 2.5, la sucursal cancela gastos administrativos y de venta. Como pueden ver, en este caso solo la sucursal es la que hace el asiento. El 2.6, la sucursal devuelve la mercancía a la casa central. De un lado sale la mercancía y por el otro lado ingresa. El asiento 2.7, la sucursal envía dinero o deposita a la cuenta de la casa central. Como ven, el dinero sale de un lado e ingresa en el otro. Y esta es la ecuación que nosotros siempre debemos tener a favor. Aquí podemos ver parte de sus asientos de resultado de ganancias y pérdidas, en este caso la venta, el resultado de la ganancia como tal, el segundo asiento, el resultado de la ganancia y pérdida, el tercero, el resultado de la ganancia como tal. De esta forma, nosotros vamos a cumplir con esta plantilla para hacer nuestros ejercicios pautados y planteados para poder superar la evaluación. ¿Cómo lo vemos en un caso práctico de la siguiente fórmula? Muchachos, como les comenté la semana pasada, tenemos que estar conscientes de qué es o cuáles son las actividades que hace la casa central y cuáles son las que pertenecen a la sucursal. ¿Qué nos dice el caso práctico? Durante el año 2018, la casa central envía a la sucursal A mercancías por 19.434 unidades, las cuales incluyen un recargo del 15%. El segundo asiento, la sucursal A, realiza ventas de contado por 15.600.000 bolívares depositados en el dinero del Banco Mercantil. El siguiente asiento, el saldo de la cuenta inventario recibido de la Casa Central el 31 de diciembre del año 2018 es de 7.774, que solo te piden cálculo y asiento correspondiente. ¿Cuál es la solución? Como verán, ustedes deben de colocar la parte del cálculo como tal que están haciendo, pues de esta forma podremos entender cuál es el porcentaje que realmente se aplicó y cuál es lo que ustedes deben colocar por el recargo en sí en nuestra evaluación. En este caso, el primer asiento nos dice que durante el año 2018 la Casa Central envía a la sucursal, ¿sí? Y esta incluye un recargo del 15%. Por ello, nuestra cuenta nos hace saber eh, de tener
información de qué es lo que realmente nosotros tenemos que representaría ese recargo del 15% y qué es lo que nosotros vamos a buscar según el 100% de lo que esto representa. La multiplicación y división de nos permite saber que son 16.900 en base a lo que ya se tiene. ¿Y cómo puede ser el acento en este caso? Fácil. La sucursal A registra por el debe los 19.435, que es el monto global, pero me detalla por el haber que el inventario son los 16.900, que fue lo que conseguimos, y la diferencia viene siendo el recargo por el despacho. ¿De dónde obtenemos la diferencia, muchachos? De restar los 19.435, que es mi base inicial, menos el monto que acabamos de calcular, 16.900. El restante, la diferencia, no es más que el recargo por el despacho, que son los 115%. ¿Qué nos dice el acento para registrar el envío de la mercancía de la sucursal? Importante, por favor, eviten perder puntos por no colocar un registro en sí de cada acento que ustedes están haciendo. Este registro, como le he dicho en varias oportunidades, nos permite detenernos en un tiempo, lugar y determinado y nos hace poder ver cuando seamos auditores, contadores, administradores o tengamos una fiscalización oportuna, detenernos en un tiempo determinado y saber qué sucedió con esa información la cual tenemos acceso en ese momento oportuno. El segundo asiento, simplemente relacionado con la ganancia y pérdida de la sucursal, en este caso la sucursal A obtiene una ganancia por 3.939.000 y el mismo valor lo colocamos por el haber, pero con la cuenta de ganancias y pérdida de la sucursal. ¿Cuál es el registro para registrar venta de mercancía? El tercer asiento, recargo por despacho. En este caso, el asiento nos dice que es para registrar la ganancia y el recargo final de la sucursal. Por el lado del haber, colocamos el recargo del despacho, este porcentaje que acabamos de calcular por diferencia, los 2.335, pero la ganancia o pérdida de esta sucursal corresponde a los 1.521 y su diferencia entre una y otra viene siendo el recargo por el inventario inicial, por los 1.014 en sí. Chicos, como ven, hemos utilizado la misma plantilla, solo que hemos utilizado los montos adecuados al ejercicio. De la misma forma, ustedes lo van a hacer con su proceso evaluativo. En el caso de la sucursal A contra la central, la sucursal A tiene por venta 15.600 y la casa central también tiene el mismo valor. Por su parte, el costo de venta varía, puesto que la sucursal tiene un costo de 11.661, pero la central lo tiene de 10.140 según los asientos. ¿Cuál es la utilidad para la sucursal? 3.939. Y en el caso de la casa central, 5.460. ¿De dónde deriva? De la misma información que hemos registrado anteriormente. La diferencia entre la casa central y la sucursal son de 1.521.000. Información, detalle que ustedes tienen que colocar en su proceso evaluativo para saber dónde nosotros estamos detenidos en el tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es el cálculo que tenemos acá? Fácil. Los 19.000 representan el inventario al 31 de diciembre por bolívares, 774 son equivalentes a 11.661. ¿Qué decimos nosotros? Que de los 11.161.000 que representan el 115%, el 100% ¿cuánto será? En este caso son 10.140. En el caso de la sucursal, pues, los asientos pertenecientes a la sucursal A, como ven, simplemente vamos a repasar los asientos. El primero va a ser para registrar la mercancía enviada desde la casa central. En este caso, inventario recibido contra casa central, porque es aquí donde tenemos nuestras correspondencias. En el segundo asiento es para registrar la venta de la mercancía. En este caso, lo que ingresa en el banco, 15.600 versus la venta en sí. Nuestro asiento 3 trata acerca del costo de venta de la mercancía y en esto es el costo de venta de la mercancía como tal versus el inventario recibido por la casa central. Nuestro cuarto asiento, en este caso, está relacionado con el cierre de las cuentas nominales y el registro de la ganancia. En este caso, una venta que se realizó por 15.600 contra el costo de venta que ya fue calculado por 11.661 contra la ganancia y pérdida que son los 3.939. ¿De dónde obtuvimos los 11.639? De un cuadro práctico que nosotros obtuvimos acá. ¿Okay? Dicho esto, muchachos, solo quiero invitarles a que puedan hacer repaso oportuno de esta información. Aquí nosotros, como ven, vamos a tener otro ejercicio que ustedes van a repasar para su evaluación.
Antes, haciendo eco de que las inversiones permanentes es un ciclo donde la casa matriz tiene el control de esa filial como tal, ¿sí? Esto no es más que un control oportuno por la inversión que ellas tienen a través de los ingresos que tienen. La combinación de negocios, muchachos, entre las variaciones que tenemos la combinación vertical horizontal en conglomerado, fusión, control, compra de acciones, influencia nula e influencia significativa. Por lo general, los que más vemos en el mercado viene siendo la fusión de dos o más empresas que se unen creando una nueva empresa o toda la empresa fusionada desaparecen creando una nueva. ¿Qué buscan con esto? Simplemente sacar el mayor provecho de los recursos que se tienen y poder avanzar en pro del objetivo planteado en ambas organizaciones. ¿Qué métodos para contabilizar? Como lo vimos anteriormente, tenemos el método del costo y el método del interés participante, el interés patrimonial. Este último es el método de inversión que será modificado cada año para reflejar la situación de la empresa controlada. De la misma forma, los estados financieros consolidados, muchos podemos decir que la preparación de los mismos tiene por objeto proporcionar información contable de carácter patrimonial y financiero sobre un grupo empresarial de tal modo que de los datos presentados sean equivalentes a los que proporcionan en sí y se trate de un único ente económico como tal. Aquí podemos ver, muchachos, el ejemplo que vamos a practicar en casa para nuestro proceso evaluativo, el cual está relacionado para el año 2001 con la empresa M Compañía Anónima, la cual adquiere el 6% de las acciones comunes de la empresa S Compañía Anónima en 120 bolívares, cuando el capital contable de la empresa S es el siguiente: capital social 80 y las utilidades no excluidas 480. Aquí ustedes se van a guiar lo que pueden hacer a través del método del costo y método patrimonial y los asientos respectivos para ellos. Como pueden ver, cada uno le dirá en su parte quién hace asiento y quién no. Y ustedes deben tener precisión para poder practicarlo, realizarlo y hacer el asiento oportuno para su evaluación. ¿Ok? Acá dejamos las referencias bibliográficas que amplían este proceso, el cual acabamos de ver, con intención de que puedan ampliar la información y sentirse más seguros para su proceso evaluativo. Antes de retirarnos, quisiera recordarles que nosotros tenemos hasta el 2 de abril para entregarle esta evaluación, incluso el cuestionario, pero sería oportuno que ustedes lo entreguen de forma oportuna antes de la fecha planteada. ¿Cuáles son las instrucciones? Realizó un recorrido secuencial de la unidad de estudio, organiza e interpreta la información. La lectura guía la unidad es indicada en las referencias bibliográficas básicas. Lea cada uno de los aspectos señalados en su contenido de la unidad. Y tenemos módulos oportunos donde ustedes pueden repasar la información a favor de su evaluación. ¿Sí? Esto equivale a 100% de sus puntos y es decir, el 50% de la evaluación como tal. Aquí podemos ver parte de la rúbrica y tienen el manual cómo poder subir su evaluación en el portal. Aquí tienen el ejercicio, el cual van a hacer entrega oportuna de ella antes del 2 de abril y que sé que ustedes van a salir extraordinariamente bien en ella. De antemano, quiero desear el mayor de los éxitos y recordarles que si tomamos una hora diaria para nuestro proceso de estudio, nosotros saldríamos extraordinariamente bien en cada uno de ellos. Dicho esto, no me queda más que desear el mayor de los éxitos, los abrazo fuertes saludablemente, confío salgan extraordinarios en su evolución y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche.